Yo soy Eric y sí, vamos a hablar de Napoleón. Napoleón, película estrenada el 22 de noviembre de mano del aclamadísimo Ridley Scott, uno de los nombres más grandes de la historia del cine, que le incluyen en su filmografía Los Duelistas de 1977, Thelma y Louise del 91, Kingdom of Heaven del 2005 y obvio emblemas como Blade Runner 1982 y Alien de 1971, aunque también desgracias como es el caso de Robin Hood 2010. Y no por ser capaz de ensamblar una película perfecta en repetidas ocasiones significa que el realizador es consciente y capaz de volver a ensamblar películas de manera genial una y otra vez. El cine no tiene teoremas para su composición, es decir, que no existe un formato que se estudie en escuelas donde se vean materias parecidas a cómo hacer una película de una biografía para personajes del siglo XIX, cómo hacer una película para una biografía para personajes del siglo XIX alemanes, cómo hacer una película de una biografía para personajes del siglo XIX franceses y cómo hacer una película de una biografía para personajes franceses del siglo XIX II. Todo en una película tendrá que ver con los materiales a tratar, el discurso que quiera ofrecer el realizador, y de ahí dependen también el presupuesto, ánimo del realizador, disponibilidad del personal, de recursos, de qué tan ilustrado sea este realizador, sus perspectivas políticas en determinados puntos de su historia como realizador, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto y muchísimo más determina el producto. Es decir, que uno podría pensar que Ridley Scott hizo una super película en el 2000, como es el caso de Gladiador, y que esto significa que está muchísimo más entrenado para hacer aún mejores películas, y esto no es necesariamente así. Los fuertes de Ridley Scott como contador de historias y realizador cinematográfico están dentro de las hipótesis a futuro que derivarían de planes, programas, técnicas y tecnologías. O sea, me refiero a lo que llaman ciencia ficción, como es el caso por supuesto de la serie de Blade Runner o la serie Alien, y no necesariamente en la reconstrucción histórica. A esto llega, por supuesto, su última producción, Napoleón, película que ha sufrido pedradas continuas de parte de la crítica por ser más mala que la cocina vernácula de Inglaterra. Así que vamos a empezar hablando, por supuesto, de videojuegos. Tengo que informar que en el 2023 la pobreza narrativa alcanzó a Ridley Scott en su más reciente producción Napoleón y tuvo que hacer uso de un personaje mentor en esta película. En videojuegos es muy común que en formatos de misiones en primera persona tengamos a un personaje que verbalice el tutorial de cómo solucionar las tramas en los juegos. Esto supone que tú como jugador tienes el rol virtual de ser contratado para resolver algo, mientras que el mentor te dirá el por qué y cómo de la situación, también de cómo resolverlo. Esto es visible en títulos desde Zelda Ocarina of Time, donde diversos personajes te asisten, incluida la mismísima princesa Zelda, el caso de Turok 2, donde Aidon da las instrucciones y constantemente escuchamos su voz durante el juego como una clave. Greetings, Turok. I am Aidon. Hasta juegos como es el caso del remake de GoldenEye del 2010 para Nintendo Wii, donde se nos dan las instrucciones por radio cuál película de espías. Along with Agent 006, your mission is to infiltrate his base of operations. Y esto es así porque el jugador desea jugar, pero no conoce aún el mundo y la situación planteada. En el caso de Napoleón, esto sucede así porque la audiencia quiere ver una película de Napoleón de mano de Ridley Scott, pero Ridley Scott sabe que no todos saben de historia. Por lo que Ridley Scott recae de manera perezosa en el personaje del mentor y esto tiene consecuencias fatales para su película. ¿Cómo? Ridley Scott introduce personajes históricos en Napoleón de peso, como es el caso de Paul Barras, quien fuera líder político francés. Se tiene que saber que la Revolución Francesa desplegó 3 formatos de gobierno importantes después del desorden provocado por esta revolución de 1789, cuando se instaura la República. Y estos son la Convención, el Directorio y por último el Consulado. Paul Barras fue el principal líder de la segunda forma de gobierno, es decir, el Directorio. Por lo que vamos a encontrar dos problemas aquí. La Revolución Francesa es complicada y sumamente compleja, por lo que Ridley Scott cuenta con esto para aprovechar que la audiencia no sabe nada para así poder dramatizar lo que él quiere a su gusto, y por ser esto tan extenso es sumamente complicado de exponer a qué se enfrenta Napoleón. Por eso Ridley Scott está utilizando este recurso de el mentor, para que tú como audiencia te enteres de qué va este sin pies y sin cabeza de entorno que expone de buenas a primeras la película desde el primer segundo. Y número 2, por esto que acabo de explicar, Napoleón no tiene espacio como personaje para relatar sus motivaciones personales. Es por eso que se usa el personaje del mentor, que le dice haz esto y haz lo otro, por lo que no sabremos qué quiere en realidad Napoleón, sino lo veremos hacer lo que le piden. Así que aquí tenemos que analizar esta parte desde el principio. La película da comienzo en el muy famoso festival gastronómico francés revolucionario, cuando presentaron el platillo filete Habsburgo Lorena.
Y vemos a Napoleón merodear a los satisfechos comensales cuando aún era un oficial de artillería. De ahí pasamos a la asamblea, donde veremos a un hombre justificar lo que entre todos cocinaron. Este hombre es nada menos que Robespierre. Es aquí cuando vamos a ver a Paul Barras darle instrucciones a su cocinero Napoleón, explicándole que los ingleses tienen tomado Toulon. El diálogo de Napoleón no aparece sino hasta el minuto 5 con 40 segundos de la película, no para responder con sus inquietudes ni para dar sus opiniones, sino para dar soluciones a lo que se le está ordenando a Napoleón. Para el minuto 6:55, Napoleón escribe una carta a su hermano describiendo la situación en el puerto de Toulon. Sin embargo, sigue sin expresar lo que él quiere, pero además la narración de la carta que escribe la redacta, por supuesto, Joaquín Phoenix, el actor interpretando a Napoleón, pero con una notoria apatía. We are collecting scrap iron to recast small mortars more suitable for my plan. Después veremos los sucesos de la toma del fuerte, donde esto va a empeorar porque nuestro oficial de artillería Napoleón se nota sumamente tembloroso, jadeando de nervios, seguro de las órdenes que da, pero con un terror absoluto de que no resulte su plan. Y aquí viene otro elemento que no por interesante deja de ser desastroso, como los nervios del próximo emperador de Europa. Y es que al avance, una bala de mortero golpea el pecho de su caballo y queda abierto en un torpeabundo movimiento de un caballo tan mal hecho a computadora que insulta a los animadores del Rey León, que fueron hasta capaces de replicar pelo a pelo la colección de gatos de Pablo Escobar. Y esto es otro foco rojo de la película, porque Ridley Scott es un maestro del choque visual de horror y las muestras están en la película de Alien 1979. Pero ¿por qué menciono un foco rojo? Porque Ridley Scott está incluyendo rasgos muy propios de su manufactura cinematográfica de horror en un recuento histórico de Napoleón. Es decir, parece que Scott está lanzando sus mejores golpes para dar un espectáculo como compensación por dar una película que sabe que está floja. A esto sumemos que nuestro personaje principal lleva casi 20 minutos en silencio, es decir, sin diálogo, y que aquel diálogo es interpretado de manera apática para acceder a las no ya órdenes, sino oraciones o sugerencias que le está dando Paul Barras. Claro, sin dejar de lado la torpeza que muestra Napoleón en batalla, donde es incapaz de defenderse, que como vemos aquí en pantalla, alguien le tiene que echar la mano para desecharle una cabeza. Donde claro, una vez más aparece este componente sangriento que ya empieza a dejar de tener un lugar en esta película y se empieza a volver un tanto incómodo e innecesario. Y me da un pesar señalar que a esta lista de componentes que están destruyendo a nuestro protagonista se le tiene que agregar el hecho de que se tape los oídos cada que un cañón dispara, siendo que la misma carrera de Napoleón era de artillero, que al ser esto mostrado en pantalla refleja de inmediato un rechazo a los cañones por parte de Napoleón, cosa que si históricamente fuera acertado, el realizador tendría que saber y tener el criterio que hay que omitir esos modos en la actuación para que la audiencia no perciba al personaje como débil, por supuesto en caso de que el realizador no quisiera esto, pero parece que sí quiere. O no, o sí, o no. Por lo que aquí está esa cuestión. Ridley Scott quiere mostrar a un personaje asustadizo, quiere contar una biografía de un héroe, quiere contarla de un villano, quiere contarla de un ser humano, que es lo que quiere hacer. Y estoy diciendo que aquí hay ya una clara falta de visión a qué se quiere llegar con esta película. Y visión es probablemente la primer virtud del oficio de dirección de cine. Así que vamos a seguir funando al pobre Napoleón. Por supuesto que sí, claro que sí, señor. Porque al minuto 19, Napoleón conoce a Josefina de Bournay. Y claro que sí, el estratega que le tiene miedo a sus propios cañones también se paraliza frente al suelto y caído escote de quien será el objetivo de su otro cañón, al que parece que también le tiene miedo. Y termina sin poder decir una sola palabra al atascarse con los pozos de agua cristalina que Josefina tiene por ojos. Deleitado por ese elegante peinado que parece hecho a costa de mordidas de burro o de caballo, que por poco y vemos el resto de ese tupé dentro del estómago del caballo, ya engullido cuando se le salió el corazón al pony de Napoleón. Justo como Ridley Scott quiere que sintamos que se le sale el corazón a Napoleón frente a la futura dueña de sus victorias. Vamos, que Napoleón por una cosa u otra vino a quedarse callado durante toda la película, parece. Napoleón, bruto, ciego, sordomudo, torpe, traste y testarudo, es todo lo que ha sido durante 20 minutos, como decía la filósofa colombiana Facturet. Querida, por favor, estás medio desnuda en una fiesta de disfraces de nobles. ¿Te disfrazaste de cortina rasgada por gatos de La Dama y el Vagabundo? ¿O se te hizo tarde para el casting de Los Miserables que se hizo en el estudio de enfrente? Pues es Josefina en esta película quien va a gozar de otro de los centros de gravedad de esta película, como si necesitáramos más. Minuto 28 con 38 segundos, Paul Barras aparece en el nuevo nivel de este videojuego para decirle a Napoleón que su misión, si decide aceptarla, es hacerle más espacio en la barriga a una horda de pijos, chetos, fifís y derechistas haciendo
un plantón en la calle. Todo con el objetivo de que puedan seguir degustando de las delicias que el directorio francés les prepara cada mañana, donde sabremos de nuevo acerca de Napoleón nada de sus motivaciones personales otra vez. Y hasta este punto solamente sabemos que Napoleón es el primero en obedecer, siendo el segundo en este tercer Reich, digo, al servicio del tercer estado. Esta actitud muy alemana por parte del Corso de yo solamente seguía órdenes, nuevamente deja al personaje desprovisto de motivaciones, donde solamente nos queda claro que Napoleón está motivado por saber a qué hora abre la panadería para poder probar la especialidad, el bollo de doña Josefina, misma Josefina que más adelante no le puede dar un heredero, cosa que lo hará recurrir a la casa real de los Habsburgo, donde por fin obtuvo a su ansiado heredero y de donde tal vez también venga esa actitud tan germánica de seguir órdenes en esta película. Sin embargo, Napoleón y Josefina se casan y malteada sin azúcar para Josefina, por favor. Minuto 32 con 36 segundos. Querida Josefina, me enviaron a liberar Egipto. Te voy a llevar la esfinge para que combine con los cuernos que me estás poniendo y armemos una vaca sagrada en nuestro jardín. Le vamos a poner de nombre Ridley Scott. Una vez más, Napoleón es un títere sin voluntad que viaja a Egipto, pero además, de buenas a primeras, ahora no le manda las cartas a su hermano, sino a Josefina, siendo que el poco metraje que nos han mostrado de la relación entre Napoleón y Josefina es claramente de una relación desastrosa. Y notemos esta insulsa escena usada simplemente para ridiculizar a este personaje, Napoleón, donde se presta el cajón para indicar la poca estatura de Napoleón, donde podemos ver que se está comparando a Napoleón con los grandes gobernantes de la antigüedad, a los que no alcanzan ni parándose de puntas. Y podemos ver cómo el cadáver del momificado gobernante incluso rechaza ser tocado por Napoleón. ¿Qué demonios quiere esta película? Napoleón, al enterarse de las infidelidades de Josefina y llegando a Francia, no encuentra a su esposa, quien se ha ido a otra ciudad, pero Napoleón no va a permitir que se le trate así, y esta vez Napoleón recuerda que no solo pueden entrar balas de cañón por entre sus piernas, sino que también posee un cañón, 2 bolas de hierro, y sin taparse los oídos, esta vez dispara un castigo contra Josefina, sacando todas sus chivas a la calle para correrla. Pero lamentablemente recordemos que el Temach solamente nace hasta 190 años después, por lo que Napoleón perdona a Josefina y la deja entrar de nuevo, haciéndola decir: Napoleón, tú eres todo para mí, sin ti no soy nada. And without me, you are nothing. I'm nothing. Sin embargo, nuestro director Ridley Scott se empeña en hacer de los huevos de Napoleón un omelette du fromage, cocinados en un sartén de humillación, nuevamente cuando Josefina doma a Napoleón, humillándolo también. I'm just a brute. Es necesario que se recuerde que una crítica de cine toma en cuenta los materiales en pantalla para su lectura y critica sus materiales en pantalla principalmente, pero una crítica de cine no determina si una película es buena o mala por seguir o no con rigurosidad los hechos históricos. La obra de arte bien puede alterar completamente los sucesos históricos si así lo requiere, porque se están buscando diversos discursos e ideas con esa obra. Lo que determinan las fallas de esta película son principalmente los siguientes aspectos. Napoleón apenas sí tiene diálogo. El poco diálogo que tiene no expresa motivaciones del personaje, dándonos a un personaje vacío. Es torpe, temeroso, sigue órdenes y Josefina lo basurea. La película comienza un trazo histórico dando fechas y nombres que apenas sirven de referencia, usando un elemento débil como las exposiciones que hace el personaje mentor, cosa que deja a Napoleón sin voz y sin motivaciones. Por ende, la película hace a un Napoleón temeroso, nervioso y domado. La película hace uso de elementos de horror sanguinario fuera de lugar. La película también comienza un drama marital, es decir, la película no sabe muy bien a dónde va. Esto puede que cambie según la base histórica, puesto que sabemos que Napoleón, después de ser un general, encabeza la tercera forma de gobierno francés de la República como cónsul. Es de esperarse que ya siendo cónsul y ya no atendiendo a tantas órdenes como militar, Napoleón como personaje despliegue motivaciones. Y aun si la película hace esto que acabo de mencionar a 50 minutos de metraje, la audiencia ya ha perdido el interés en el personaje tratado y habrá que tratar de reconstruir esa confianza en el segundo acto. Y en efecto, la película salta a mostrar ya a un Napoleón lanzando sus opiniones previo a su titulación como primer cónsul. No sin antes, claro, establecer una vez más una cobardía cuando Napoleón corre de sus detractores que lo creen un posible tirano, y claro, sin que la idea de ser cónsul sea suya, así como tampoco la idea de ser emperador es de Napoleón, la cual se la sugiere Maurice de Talleyrand. La coronación va a suceder probablemente bajo una confusión en la audiencia, porque no es creíble que un personaje que le tiene miedo al ruido de sus propios cañones y es domado por su esposa de esa manera, siendo cónsul o casi emperador, sea capaz de tomar la
corona osadamente frente a toda la autoridad para ponérsela él mismo en la cabeza y después ponérselo a su emperatriz. A este punto, los amantes de la historia podrían ya estar ahogándose en tedio junto al ejército austro-ruso por la batalla de Austerlitz. También a este punto, las feministas pedirán el Oscar a mejor película porque Josefina humilla al protagonista. También las señoras estarán desesperadas porque su telenovela de dramas maritales es interrumpida una y otra vez por un tal Napoleón. Y los fanáticos del Joker podrían estar esperando a que esto se acabe ya de una buena vez para regresar a sus casas y ver Gladiador y perderle el asco recién adquirido a Ridley Scott y a Joaquin Phoenix. Are you not entertained? Are you not entertained? Y poco a poco va develando la película a qué quiere más o menos apuntar cuando hace más cautivante la relación entre Napoleón y Josefina, que siempre va a estar entrecortada por la molesta trama militar de Napoleón de por medio. O así parece que le pesa a Ridley Scott la figura del curioso emperador. La película siempre está tocando de puntas los rincones históricos del personaje de Napoleón que decidieron incluir en el metraje. Sin embargo, lo hace con una levedad que prácticamente está hecha para los fanáticos de la historia y la academia, ya que el atiborradero de eventos puestos en pantalla, si no se sabe de antemano por qué suceden, solo vuelven esta película un maratón de anécdotas a tragar, en lo que regresamos a lo interesante, es decir, la mentadísima Josefina, de quien las narraciones de voz de Napoleón no dejan de mencionar. Pero por otro lado, también Ridley Scott se quiere ocupar de los deberes históricos militares, por muy raro que parezca, porque de tanto sumergirse en Josefina, al final decidió darle muerte a través del diálogo de exposición, haciendo una rutina de escritura perezosa después de tanto monólogo dado a Napoleón con el propósito de que la audiencia sepa qué estamos viendo. Cosa muy sarcástica de parte del director inglés, pues no hay mejor manera de explicar las cosas que con imágenes. Es simplemente que Ridley Scott no encontró a estas alturas de su carrera la manera de contar lo que fuera que quisiera contar, porque durante toda la película no nos enteramos, y de hecho creo que él tampoco se enteró que quería buscar. Y es notable qué tanto tenía en mente Ridley Scott a Napoleón y a Josefina al darles tanto tiempo en pantalla, olvidándose de que Napoleón no es necesariamente un personaje enigmático por cómo taladra la yarda trasera de Josefina y la idolatra en sus cartas a pesar de sus infidelidades, sino por cómo Napoleón detonó cambios a nivel geopolítico que no tuvieron vuelta atrás. Tal es el caso de España, que no fue tomada en esta película en absoluto en cuenta, y dichos sucesos históricos en España por parte de Napoleón provocaron la emancipación de los virreinatos españoles en América, al punto de que hoy tenemos países como México, Perú o Costa Rica, de los que probablemente Ridley Scott haya escuchado hablar alguna vez. No solo eso, sino que Napoleón también es responsable de la venta de las Luisianas a Estados Unidos, que le garantizaron más de 2 millones de kilómetros de territorio al recién nacido país, por lo que Napoleón y sus desórdenes no solo contemplan su religión a Josefina, como dicta la película, sino que remodeló gran parte de la situación geográfica y política de todo el continente americano. Y señalo aquí una vez más que si bien no es necesario que en una película se lleven a cabo en pantalla narrativas históricas acontecidas al pie de la letra, sí se nota claramente que la intención del director era llevar a cabo un relato histórico de Napoleón que por supuesto queda debiendo mucho, al punto de que es solamente hasta los créditos que Ridley Scott encontró la manera de explicarnos con texto todas las batallas y los números que fue incapaz de presentarnos en pantalla. Sobra decir que la cuestión importantísima de que España queda fuera del relato se da no por una cuestión de tiempo, como el director ha mencionado previamente en entrevistas, sino por la evidente falta de interés y menosprecio por la historia española y todos sus allegados, añadiendo que también es claro que para el director y productor inglés Ridley Scott, España es un sitio de salvajes no muy dignos de otra cosa que de exponerlos como lo peor que Europa pudo producir, cosa muy evidente por su película 1492, La conquista del paraíso, estrenada en 1992, donde también es claro que la costumbre de señalar a España le da licencia a todos, parece, de usar a España como un chivo expiatorio de culpas europeas. Es decir, sí, somos europeos todos, y sí, yo como inglés estoy consciente de las depredaciones que hemos cometido los europeos contra otros pueblos, y me arrepiento. Por eso déjame te cuento que, por ejemplo, los españoles son una cagada. Claro, Ridley Scott como inglés, por mucho interés que tenga por Napoleón, no significa que lo aprecie del todo. Ya vimos claro, por ejemplo, cómo un chihuahua tiene más temple frente a un cañonazo que el mismo corzo. Telecomando. Bueno, no exactamente. Pero Ridley Scott termina su película mostrando a Inglaterra airosa contra el emperador. Es decir, vaya que eres bravo, Napoleón, te admiro, pero Inglaterra te ganó. Y asimismo su repartidísima admiración por las proezas de Francia y de Napoleón lo hicieron abrir una guerra en pantalla de varios frentes que fue incapaz de cerrar.
justo como Napoleón históricamente. Y esto lo digo porque Ridley Scott avanzó hacia la épica de guerra a medias, avanzó hacia el drama marital también a medias, avanza hacia la historia a medias, pero eso sí, avanza hacia chismes y mitos irrelevantes de lleno, como cuando señala la poca estatura de Napoleón, dándose el tiempo de ponerle más estatura a estas nimiedades, haciéndolo parar de puntitas para verle la cara a la momia de un gobernante, poniendo en contraste la estatura baja del Napoleón de su película. Y al final esto resultó en una hamburguesa tan grande que Ridley Scott no supo cómo comérsela y pensó que por separado el pan y la carne, poniendo más catsup de la que debía, sería una excelente alternativa como platillo. Sin embargo, somos nosotros, las audiencias, quienes nos tenemos que comer esta orden a fuerzas. Si tan solo este director inglés hubiera tenido el apetito francés requerido para hacer esta película, apetito como el del filósofo Julian de la Métrie, por lo menos nosotros también hubiéramos muerto, al menos de encanto.